Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos a esta clase, este discipulado. Vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero vamos a empezar con una oración. Padre, gracias por este día, gracias por tu presencia en este lugar, Señor, en nuestras vidas también. Gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Y gracias por la oportunidad de conocerte más. Permite que lo que hablemos en este tiempo sea de bendición para nosotros y para nuestras generaciones. Señor, y danos oídos para oír, y no solamente para oír, sino también pone en nosotros la disposición de hacer todo aquello que tú pones en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a comenzar, vamos a ver el Nuevo Testamento. Nada más quiero darles un poquito de información de cómo vamos a hacer las clases. Esto va a ser como una clase de universidad, va a durar exactamente 50 minutos. Voy a comenzar a las 9 en punto, a las 9:50 hasta donde hayamos llegado, ahí concluyo y continuamos el siguiente domingo, ¿ok? ¿Les parece? Entonces pueden planear sus actividades alrededor de ese horario, ¿ok? Y el día de hoy no creo que siquiera terminemos de ver el libro de Mateo. Hay tanta información, pero cada vez que terminamos la clase les voy a decir, bueno, para la próxima les voy a dar tarea. Hay que leer tal o cual cosa, ¿ok? Entonces, para la próxima de entrada, les digo, si no han leído Mateo, lean el libro de Mateo y Marcos y lean el libro de Lucas, si tienen chance de hacerlo, ¿ok? Pues quiero darles un poquito de introducción. Y si puedes poner la siguiente, por favor. El Nuevo Testamento, a veces pensamos, no necesitamos más de la Biblia que el Nuevo Testamento. Y si pensamos así, estamos equivocados, ¿okay? Hay toda una sección que es mucho más grande inclusive que el Nuevo Testamento, que es el Antiguo Testamento, y está ahí por una razón, ¿verdad? Entonces es importante también conocer el Antiguo Testamento, y yo te invito a entrar a la página de YouTube que tenemos. Ahí está toda una clase del Antiguo Testamento que ya está grabada, y pueden hacer lo mismo que estamos haciendo el día de hoy, ¿okay? Empezar a ver libro por libro el Antiguo Testamento, ¿okay? Pero vamos a estar viendo el Nuevo Testamento, y la pregunta que debemos hacer es ¿cómo debemos estudiar la Biblia en general, no solo el Nuevo Testamento? Pues recuerden que la palabra Biblia es plural, significa libros, ¿sí? Libros. Entonces la Biblia es una colección de libros, es en realidad una biblioteca, ¿sí? Y hay todo tipo de libros, como en una biblioteca hay todo tipo de libros. Hay libros históricos, hay libros proféticos, hay libros de poesía. En el caso del Nuevo Testamento hay cartas. En el Antiguo Testamento hay libros de canciones, de poemas, de dichos o proverbios, ¿ok? Entonces es muy importante que no nos acostumbremos a leer la Biblia versículo por versículo, sino libro por libro, ¿ok? Para poder entender qué es lo que el autor quería comunicar al escribir, ¿sí? En la Edad Media, en el siglo X, un arzobispo de Inglaterra le puso capítulos a todos los libros de la Biblia, y después, 200 años más tarde, un sacerdote francés le agregó versículos. Pero no hay ningún otro libro. O sea, imagínense, si algún otro libro le hubiesen puesto números después de cada frase. O sea, no leemos libros así, solo que la Biblia así está y nos ha afectado. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en personas de versículos, ¿sí?
Conocemos Juan 3:16, pero nadie conoce ni Juan 3:15 ni Juan 3:17. ¿Sí? Ese es el problema de conocer únicamente versículos. Dios no le dijo a los autores que dividan sus escritos con números. ¿Sí? Eso fue algo humano. ¿Sí? Entonces, esta es una cosa que necesitamos entender. ¿Okay? Y necesitamos la otra cosa que necesitamos entender al estudiar la Biblia, y no solamente el Nuevo Testamento, sino la Biblia en general, es entender el tema de contexto. Puedes pasar a la siguiente. Hay que hacernos como 3 o 4 preguntas cuando leamos la Biblia. Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de libro es? Porque no se leen igual los evangelios que el libro de Apocalipsis, ¿verdad? O sea, hay otra manera de leerlo, ¿sí? Otra pregunta que necesitamos hacernos es, ¿por qué fue escrito? ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo que se requería que fuese escrito ese libro? ¿Sí? Y la mayoría de los autores, cuando escribía, no sabía que su libro o su escrito o su carta iba a ser parte del canon de las escrituras. El canon de las escrituras es la agrupación de libros aprobados para las escrituras, ¿okay? O sea, como la Biblia. Ellos no sabían, ellos simplemente estaban atendiendo a una situación que se presentaba en su nación o en una iglesia, y pues ellos tenían que escribir, ¿sí? Estaban tratando con algún tema de urgencia, como la carta que Pablo escribió a Filemón, que trataba con el tema de un esclavo que se había escapado de una familia, y después tiene la desdicha el pobre esclavo de toparse con Pablo y convertirse. Y Pablo le dice, tienes que regresar. Bueno, me estoy adelantando, vamos a ver esa carta más adelante. El caso es que Pablo escribe la carta porque era un hermano de la iglesia allá en Filemón, y le dice, ya no lo recibas como esclavo, y recíbelo como hermano. Y si te debe algo, o sea, que se robó cosas cuando se fue, y si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Pues quién le iba a cobrar al apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces pues ya regresó. Bueno, son cosas así que tenemos en muchos lugares de la Biblia. Ellos simplemente están atendiendo a situaciones y no sabían que después iba a ser parte de la Biblia sus cartas. Y por eso es importante entender quién escribió, a quién fue escrito. Y es importante entender bien este punto, porque a veces pensamos que los autores de los libros de la Biblia se despiertan un día, están ahí cocinando sus huevitos revueltos, su frijolito, su café, ¿verdad? Y de pronto, ¡pau!, le cae el Espíritu Santo y entran en un trance y comienzan a escribir. Después se salen del trance y dicen, wow, no puedo esperar a ver qué escribí. No sucede así, ¿sí? No sucede así. Dios prepara desde antemano a personas con ciertas experiencias, con cierta educación o falta de educación, ¿sí?, en un tiempo de la historia de la humanidad que requería que esa persona con esas características escribiese algo que Dios quería comunicar, ¿sí? En el momento preciso Dios pone en el corazón de la persona la urgencia de escribir algo, pero Dios no le da cada palabra, no es así, Por eso es que hay cosas muy personales que no tienen que ver con nosotros hoy día en algunos escritos. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en su carta, su segunda carta a Timoteo, Pablo le dice, te encargo que me traigas mi capa, mi abrigo, porque me da frío en el invierno. Que son cosas muy personales,
sea, Dios no le dijo, asegúrate de escribir eso. ¿Me explico? O sea, simplemente Dios le dice, necesitas tratar con este tema, y Pablo se pone a escribir y al final recuerda, hermanito, tráeme esto, hermanito, necesito aquello. ¿Sí? Bueno, muy, muy importante esto. ¿Okay? El motivo por el cual fue escrito. Una tercera pregunta que debemos hacernos es, ¿quién la escribió y a quién fue escrito? ¿Quién escribió y a quién fue escrito? Generalmente en las cartas o las epístolas sabemos muy bien quién las escribieron y a quiénes fueron escritos, porque son cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Gálatas. Bueno, pues ya saben quién lo escribió y a quién fue escrito. Pero en otras ocasiones no lo sabemos. Y tenemos que aprender a discernir y a estudiar para saber quién escribió y a quién fue escrito, porque eso nos ayuda a comprender mejor lo que leemos, nos da un contexto básico del contenido y lo que está ocurriendo en el lugar donde fue escrito algo. ¿Sí? Por ejemplo, Lucas le escribe a Teófilo. ¿Quién es Teófilo? No me voy a adelantar a Lucas, pero vamos a ver que Teófilo es una persona que con ciertas características, y eso nos ayuda a entender por qué Lucas le escribe esa carta. Por cierto, Lucas no solo escribe el Evangelio que tiene su nombre, sino escribe también lo que conocemos como el libro de los Hechos, a la misma persona, a Teófilo. Bueno, la última cosa que necesitamos tener en mente al leer un pasaje es su contexto dentro del libro. Este es el problema, como mencioné hace un momento, de sacar o de ser únicamente personas que conocemos versículos y no conocemos el contexto de lo que estamos leyendo. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo claro de eso. Puedes poner el siguiente, por favor. Todos conocemos este versículo. Dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Te hago la pregunta, de acuerdo con este pasaje en Filipenses, ¿qué cosas puedes hacer o para qué cosas te fortalece Cristo? A ver, dame algún ejemplo. ¿Qué puedes hacer? Todos callados, nadie quiere tropezarse con el pastor. Ahorita vamos a ver por qué, pero no pensamos así. Leemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Yo puedo hacer milagros, yo puedo hacer sanidades, yo puedo esto, yo puedo lo otro. No tiene nada que ver con eso. De lo que está hablando Pablo es, yo puedo vivir el día de hoy con las finanzas que tengo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por el contexto siguiente, dice así el verso 12: sé lo que es vivir en pobreza y en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo. ¿Se dan cuenta? A veces sacamos un versículo y lo aplicamos de una manera errónea a nuestra vida. Y necesitamos conocer el contexto del por qué escribe el autor. Bueno, así que en estas semanas que vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento, vamos a ver el contexto de cada libro para que al estudiarlo puedas también entender mejor el contenido total del libro, dentro de su contexto histórico, dentro del contexto del autor y dentro del contexto del tipo de escrito que es. ¿Okay? Pues esa fue como que una introducción general. Ahora vamos a pasar a los 4 evangelios. ¿Qué es un evangelio? Bueno, ¿conocen cuáles son los 4 evangelios?
Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, estos son los 4 evangelios. Ahora, ¿qué es un evangelio? Pues algunos dirían, pues es como una especie de biografía, ¿sí? Pero en realidad no es como una biografía, porque más de la tercera parte de cada evangelio trata con la muerte de Jesús. ¿Eh? No hay ninguna biografía escrita que la tercera parte trate con la muerte de la persona de la cual se está escribiendo. Generalmente tratan con su vida. Y si murió, al final ponen, bueno, y murió y fue enterrado en tal lado y se acabó. Pero en el caso de los evangelios, más de la tercera parte tienen que ver con la muerte de Jesús. ¿Sí? Y si no es una biografía, pues entonces, ¿qué es? Yo creo que lo podemos comparar como con un boletín de noticias, un noticiero. ¿Sí? Cuando comienzas a leer, automáticamente te llama la atención la historia que está narrando, que al mismo tiempo no es una historia, es como un anuncio, un boletín de última hora, diríamos en México, ¿sí? Y por eso su contenido se llama Las Buenas Nuevas, las buenas noticias. Porque te está comunicando una noticia que es sumamente importante para tu vida y que necesitas saber. Los discípulos vieron cosas, escucharon cosas acerca de Jesús y pues ellos dan testimonio, es su testimonio de cada uno de ellos acerca de lo que vieron y escucharon. ¿Sí? Solo que conforme iba pasando el tiempo, y se iba agrandando, había mucho más cristianos y muchos menos discípulos o apóstoles. O sea, la iglesia se iba agrandando por todo el imperio romano y al mismo tiempo los discípulos iban muriendo. ¿Sí? Por eso es que ya no podían ir a cada lugar para dar su testimonio y deciden, tenemos que escribir para dejar un legado, para dejar este noticiero tan importante a las personas que no van a escuchar de nosotros de manera verbal y en persona. ¿Sí? Tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. ¿Sí? Entonces ellos escriben para dejar un legado, para dejar un escrito de todo lo que ellos vieron y escucharon para las personas de aquel día y para las generaciones futuras. ¿Sí? Por eso es importante también leer un evangelio de principio a fin, cuando menos la primera vez, porque obtienes todo el mensaje que te están tratando de comunicar. ¿Sí? Entonces siempre la primera vez que leas un libro, o si ya pasó mucho tiempo desde que leíste un libro de la Biblia, yo te recomiendo que siempre, la primera vez que lo leas completo. No te detengas, léelo completo y deja que el mensaje total de lo que están comunicando entre a tu cerebro y a tu corazón, y entonces ya lo puedes desglosar para encontrar cosas específicas para tu vida. ¿Okay? Bueno, si has leído los 4 evangelios, te has dado cuenta que 3 son más o menos iguales y narran más o menos las mismas cosas, o sea, duplican o a veces hasta triplican alguna historia, y se escriben más o menos en el mismo orden o la misma secuencia. Estos 3 se conocen como los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos porque siguen el mismo guión o la misma estructura básica. ¿Sí? Y después tenemos el libro de Juan, que es totalmente diferente a los otros 3. Ahora se preguntarán, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué no solo uno? Pues
no nos debe sorprender. Cuando Dios quiere enfatizar algo, lo repite. Esto lo vemos en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se repite la historia de los reyes. Hay 2 libros o 4 libros si quieres separar, primera y segunda de Reyes y después primera y segunda de Crónica. O sea, se repite con diferencias, pero ahí está otra vez. En Génesis se describe en Génesis 1 la creación del mundo y después se vuelve a repetir en Génesis 2 de una manera un poquito diferente y después se vuelve a mencionar en el Salmo 74. ¿Sabías eso? Ahí aparece algunos versículos que repiten la historia de la creación, pero de otra manera. ¿Okay? Bueno, el mismo Jesús, ustedes que han leído la Biblia, han visto que, o se han dado cuenta que a veces Jesús usaba la frase, de cierto te digo. ¿Qué significa? Porque dice, de cierto, era para enfatizar. Es como que yo diga, hay una diferencia entre si yo digo, ¿sabes qué? Esto es importante. ¿Sabes qué? Esto es muy importante. ¿Sabes qué? Esto es muy importante. ¿Me explico? O sea, cada vez hay como más peso, más importancia aquello que estoy diciendo. Es lo mismo para Dios. En el caso de su Hijo Jesús, Él lo hace 4 veces, con 4 perspectivas diferentes. ¿Sí? Y aquí entramos al tema y al objetivo para los cuales fue escrito. Si puedes poner el siguiente. Cada libro fue escrito con un propósito y para una audiencia en particular. ¿Sí? Y cada uno de los autores de los evangelios enfatiza un aspecto de la vida de Jesús que es diferente. ¿Sí? Marcos nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre que vino a servir y a dar su vida por otros. Ese es el énfasis de Marcos. Mateo nos presenta a Jesús como el Rey de los judíos. Lucas nos presenta a Jesús como el Salvador del mundo. Y Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, la luz del mundo. ¿Okay? Y hay algunas otras diferencias que son muy marcadas entre un libro y otro. ¿Sí? A Marcos no le interesa tanto lo que dijo Jesús, le interesa más lo que hizo. Los milagros, su muerte, su resurrección y sobre todo sus acciones aquí en la tierra. A cada rato vemos que en Marcos dice, inmediatamente Jesús fue, y después Jesús estuvo, Jesús sanó, Jesús esto, Jesús lo otro. Así se la pasa Marcos. Leemos Marcos y parece que estamos corriendo. ¿Sí? Porque su énfasis era uno. ¿Sí? A Mateo y a Lucas le interesan mucho más las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Marcos no contiene muchas enseñanzas, pero los otros 2 sí. Ahora, el primero de los 4 evangelios que se escribió fue Marcos. De hecho, el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento que se escribió, se cree que fue el libro de Santiago. ¿Okay? Y después de eso, el Evangelio de Marcos. Pero en este caso, Marcos, hablando de los evangelios, Marcos es el primero que escribió, ¿sí? Y entonces Mateo y Lucas lo utilizan como base para que ellos escriban sus evangelios, ¿sí? Pero ellos añaden cosas que dijo Jesús, añaden muchísimas cosas que dijo Jesús. Juan, sin embargo, no usa ninguno de los 3 anteriores como base para su evangelio, porque Juan lo que quería enfatizar no era ni qué hizo ni qué dijo, sino el énfasis de Juan es en quién era Jesús. ¿Okay? Bueno, como
como mencioné al principio, el primer evangelio, Marcos, es la base de los otros dos. Y entonces lo que hace Marcos es que divide la historia, bueno, y los primeros tres evangelios dividen la historia del ministerio de Jesús en tres etapas. Los primeros 30 meses, los primeros 2 años y medio, narran lo que ocurre en el norte de Israel, en la zona de Galilea, ¿sí? Donde Jesús encuentra mucha aceptación de parte de las personas y de la población. Muchas, ahí está la repetición, muchas personas lo seguían, ¿sí? En el norte de Israel. Y es importante enfatizar eso porque cuando pensamos en quién mató a Jesús, pensamos de manera equivocada que todo el país estaba en contra de él. No es así, ¿sí? Los que mataron a Jesús no eran del norte de Israel, eran los judíos. Pero pastor, yo pensé que todos son judíos. No, el judío o el judaísmo es una religión. La nación es Israel. Entonces se les debería llamar israelitas o cuando menos hebreos por su origen. Pero los judíos eran de la zona de Judea o de Judá, donde se encuentra Jerusalén. Por eso son judíos. ¿Okay? Y ellos son los que estaban en contra de Jesús y ellos son los que matan a Jesús. Por eso cuando ustedes leen en los evangelios que los judíos mataron a Jesús, automáticamente en su mente debe ser, es esta gente de allá, no era toda la nación. ¿Sí? Bueno, puedes poner la siguiente. Mencioné que los tres primeros evangelios dividen la vida de Jesús o el ministerio de Jesús en tres partes. Los primeros 30 meses o 2 años y medio en el norte, después 6 meses narran los hechos ocurridos en los últimos 6 meses de la vida de Jesús en el sur, en Judea, donde se encuentran los judíos. Y ahí, en esa parte, en el sur, en esos 6 meses, es donde él confronta o es confrontado por los fariseos, los saduceos, los feos y el Sanedrín, últimamente, y lo matan, ¿sí? Entonces, es la secuencia que siguen los tres primeros evangelios. 30 meses, 6 meses y después la última semana de la vida de Jesús, con gran detalle, y el último día y la última hora. ¿Okay? Así es como una gran locomotora que arranca y empieza a ir a toda velocidad durante 30 meses y después los siguientes 6 meses empieza a bajarle la velocidad, llega la última semana y empieza a frenar. El último día, la última hora, hasta que llega la estación. ¿Cuál es la estación? Su muerte y su resurrección. Porque todo apunta para eso, su muerte y su resurrección. ¿Okay? Así están escritos los evangelios sinópticos, los tres primeros. ¿Okay? Juan no es así. Juan narra 7 milagros. Él escoge 7 milagros de la vida de Jesús que él usa como señales que identifican a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces Juan es muy selectivo y de hecho incluye un par de señales o de milagros que no están en los otros evangelios. ¿Sí? Las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Bueno, el caso es que vamos a empezar ahora con Mateo. Mateo, si puedes pasar el siguiente, muy bien. Mateo es diferente a los demás evangelios. Mateo añade varias cosas que no tienen los otros dos.
Añade, por ejemplo, toda la historia de su nacimiento, su concepción, la venida de los reyes del oriente, que llamamos nosotros reyes magos. No me gusta esa descripción, porque cuando usamos la palabra mago pensamos en un hechicero, un brujo. No es así, eran hombres de renombre y de autoridad y de posición que vinieron del oriente. ¿Okay? En fin, es Mateo el que cuenta eso. Marcos no contiene nada de eso. De hecho, el Evangelio de Marcos comienza cuando Jesús tiene 30 años. Ahí es donde comienza Marcos. Mateo comienza con la vida de hecho, no con la vida, sino con una genealogía desde Abraham. ¿Sí? Y además Mateo cuenta algunas historias un poco diferentes. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, la historia de la oveja perdida es para Lucas un pecador que se arrepiente, mientras que en Mateo, que cuenta la misma historia, en Mateo es un cristiano que se aparta. Misma historia, otra aplicación. ¿Okay? Y una cosa que hace Mateo, que ninguno de los otros tres hace, es que él recopila una serie de enseñanzas de Jesús y las agrupa en sermones, ¿sí? O en enseñanzas. Hay 5 sermones o 5 bloques de enseñanzas que contiene Mateo. El más conocido es el Sermón del Monte. ¿Han escuchado de ese? Sí, el Sermón del Monte. Pues hay otros 4 que no nos damos cuenta, pero hay 5 agrupaciones de enseñanzas en el libro de Mateo. ¿Sí? Lucas, por ejemplo, sigue la misma trama general que Mateo, la misma secuencia de eventos y las mismas enseñanzas de Jesús, pero Lucas lo que hace es que simplemente mezcla las enseñanzas y las pone en el momento que ocurrieron. ¿Sí? Cuando Jesús dio esa enseñanza, ahí es donde Lucas describe la enseñanza que dio. Mateo no lo hace así. Mateo recopila 5 enseñanzas que tienen que ver con 5 temas y los pone en 5 grupos diferentes. Otra cosa interesante con Mateo es que él intercala los sermones o las enseñanzas con hechos. ¿Sí? O sea, cada sección de enseñanza va acompañado de algún hecho o algún milagro o algo que hizo Jesús que confirma la enseñanza que acaba de dar. Así es como Mateo lo agrupa. ¿Sí? Hay 5 bloques de enseñanzas y cada bloque es enseñanza, acción, enseñanza, acción. ¿Okay? Lucas no lo hace así. Lucas es más, él está siguiendo más una secuencia histórica. Y donde sea que cayó la enseñanza de Jesús, ahí es donde lo mete. Donde sea que cayó una acción o un milagro, ahí es donde lo narra Lucas. Pero Mateo lo hace un poco diferente. Entonces, esto es lo que está haciendo Mateo. Ahora, el libro de Mateo entonces es como un sándwich, si lo queremos ver así. ¿Sí? Palabra, acción, palabra, acción, palabra, acción. 5 veces, palabra, acción. Y el pan de arriba del sándwich es su nacimiento y la parte de abajo es su muerte y su resurrección. ¿Okay? Ese es el sándwich de Mateo. ¿Sí? Ahora, el libro de Mateo está dirigido a judíos y les voy a dar algunos ejemplos de por qué creo que está dirigido a judíos. ¿Sí? Ningún judío usa el nombre de Dios, no usan el nombre Jehová, lo llaman Adonai, lo llaman Hashem, que literalmente significa el nombre, eso significa Hashem, pero no lo llaman Jehová. Entonces Mateo, teniendo en cuenta esta sensibilidad de los judíos,
usa la palabra cielos para no decir el nombre de Dios. ¿Sí? En lugar del reino de Dios, dice el reino de los cielos, el reino del lugar o del ámbito donde Dios habita. ¿Okay? Esa es una diferencia con Mateo y esa es una de las razones por las cuales creemos que fue escrito a judíos. Pero no es la única razón. Mateo es el libro que más cita pasajes del Antiguo Testamento y una de sus frases favoritas de Mateo es para que se cumpla lo que fue escrito por el profeta fulano. ¿Sí? Entonces, esta frase aparece 13 veces en el nacimiento de Jesús, no más, 13 veces. ¿Sí? En el nacimiento de Jesús, él cita a Miqueas, a Oseas, a Jeremías y a Isaías solamente en los primeros 3 capítulos. ¿Sí? Esa es una de las razones por las cuales el libro de Mateo, aunque no fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, se pone al inicio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque si tú estás terminando de leer el Antiguo Testamento y tienes en tu mente un montón de profecías que se dieron de que iba a venir alguien, de que esto, y empiezas a leer Mateo, enseguida entiendes, wow, estos que profetizaron, aquí se está cumpliendo con esta persona. ¿Sí? Por eso es que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Es el libro que nos da una continuidad con el Antiguo Testamento. ¿Sí? En Mateo, además de los 13 citas del Antiguo Testamento, al principio de Mateo hay 29 en total, 29 citas directas del Antiguo Testamento, pero hay 121 referencias indirectas. ¿Sí? Y si tú eres judío y estás leyendo Mateo, aunque no cita específicamente a un profeta, tú vas leyendo y dices, ah, sí, esto es, ya lo leí por allá. ¿Eh? Por ejemplo, si yo les pregunto de dónde era Jesús, pues todos los evangelios dicen que era de dónde. Así es, todos dicen es de Nazaret. El único que dice que era de Belén, y lo dice muchas veces, es Mateo. Aunque ahí él no cita exactamente el versículo y todo, pero hace una referencia a Belén, porque los que han leído el Antiguo Testamento entienden que hay una profecía de que Belén de Efrata, ¿verdad? Bueno, entonces Mateo enfatiza que Jesús es de Belén para que se cumpla la profecía. Los demás dicen es de Nazaret, ¿eh? Porque también hay una profecía acerca de Nazaret. ¿Sí? Y de hecho, Natanael, cuando le dicen acerca de Jesús, Natanael, el eventual discípulo de Jesús, cuando le dicen de Jesús y le dicen de dónde es, él dice, ¿acaso hay algo bueno que sale de Nazaret? Imagínense. Bueno, ok, entonces, habiendo dicho que Mateo fue escrito a judíos, también necesito decirles que no solamente fue escrito para judíos. Lo que escribe lo hace para cristianos nuevos, judíos y no judíos. Y contiene cosas que otros evangelios no contienen. ¿Sí? Mateo es el único que contiene la historia de los reyes del Oriente. ¿Sí? Al final del libro está la instrucción de ir por todo el mundo a todos los grupos étnicos. Si únicamente fuese escrito a judíos, los judíos temblarían, ¿verdad? Porque ellos no comulgan, no tienen contacto con nadie que sea judío. ¿Me explico? Entonces, cuando Mateo dice, vayan ahora por todo el mundo es todos los grupos étnicos. ¿Okay? Eso sería muy difícil para que acepte un judío. ¿Okay?
Pero también en Mateo, otra diferencia que encontramos, hay una sección de ayes. En dos partes de Mateo hay ayes. ¿Saben qué es un ay? Es lo opuesto a una bendición, es una maldición. ¿Sí? Lo que en español en su Biblia aparece como ay. ¿Sí? Quiero que vean un mapita, si puedes poner el primer mapa, un mapa del mar de Galilea en los tiempos de Jesús. ¿Ok? En los tiempos de Jesús, ahí tenemos al centro de ese mapa el mar de Galilea, que a veces en sus Biblias aparece como el lago de Tiberias o el lago de Genezaret. Es lo mismo, son tres nombres para ese cuerpo de agua. Bueno, el caso es que en los tiempos de Jesús había casi 500,000 de personas viviendo alrededor de ese lago, ¿sí? Mayormente en, mayormente en 4 ciudades, en Capernaum, en Betsaida, en Corazín y en Tiberias. ¿Okay? Y en esas 4 ciudades habían muchas personas y estaba, o sea, uno va el día de hoy para allá y ve que todo el lago está limpio, todo está verde alrededor, pero no era así en los tiempos de Jesús. Imagínense, medio millón de personas viviendo alrededor del lago y pues no tenían pues las condiciones sanitarias que tenemos hoy. Bueno, el caso es que Jesús pronuncia, creo que lo puse, tienes ahí una diapositiva de Mateo 11. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubiese hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, hace tiempo se habrían arrepentido. ¿Sí? Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable. Bueno, ya me salté. Ok, verso 23 dice, y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, descenderás hasta los dominios de la muerte. ¿Eh? Jesús pronunció ayes contra esas 3 ciudades de las 4 que habían. Ahora puedes poner el mapa del día de hoy. Solo queda una ciudad. Si tú vas el día de hoy allá, solo hay una ciudad, Tiberias. Porque Jesús no pronunció una ay en contra de Tiberias. Ya no existen las otras. ¿Eh? Una maldición de Jesús nos debe hacer temblar. La otra sección de ayes está en Mateo 23, donde maldice a ciertos judíos. Ay de ustedes que les gusta ocupar los primeros lugares. Ay de ustedes que les gusta que les llamen padre y rabín. Y así se la pasa todo el capítulo 23. Bueno, estas secciones no están en los otros evangelios, solo aparece aquí en Mateo. Y aprovecho, bueno, ya mencioné un poco que Mateo fue escrito a judíos, fue escrito a cristianos. Hay de los, no hay como hay, existen, o de los 4 evangelios, 2 son escritos a cristianos y 2 a incrédulos o a no cristianos. ¿Alguien sabe cuáles fueron escritos a cristianos? El primero ya lo saben porque lo dije, es Mateo. El otro, Juan. Los que fueron escritos a no cristianos, a incrédulos, son Marcos y Lucas. Entonces, Marcos y Lucas son los libros recomendados para no cristianos que desean aprender acerca de Jesús. ¿Sí? Mateo fue escrito para cristianos nuevos, Juan fue escrito para cristianos ya comprometidos, maduros en la fe. ¿Okay? De hecho, en el inicio ellos
no se llamaban a sí mismos cristianos. Cristiano fue un apodo que les dieron los romanos, porque eran seguidores de Cristo. De hecho, en uno de los escritos romanos de la antigüedad aparece la frase, una carta que fue escrita a un emperador, se queja de de los seguidores de Cristo, los cristianos. Ellos se llamaban a sí mismos discípulos. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir de Mateo? Pues es el único evangelio donde aparece la palabra iglesia, y aparece 2 veces. Primero, cuando Pedro hace la declaración de que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dice, sobre esta roca voy a edificar, establecer mi iglesia. ¿Sí? Entonces, la iglesia, o la palabra iglesia en ese sentido, quiere decir toda la iglesia universal en todo el mundo. ¿Sí? Pero aparte, el otro lugar donde menciona la palabra iglesia es en Mateo 18, cuando habla de la iglesia, no se refiere a la iglesia de todo el mundo. Es el pasaje donde dice que si hay algún problema con algún hermano, debes ir a él primero en privado, después llevar un testigo, y si todavía no se soluciona, se le presenta a la iglesia. Obviamente eso no es la iglesia de todo el mundo, porque si no te pasarías toda tu vida viajando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, y nunca vas a terminar. Se refiere a la iglesia local. ¿Okay? Son los 2 usos de la palabra iglesia. ¿Sí? Así que Mateo escribe a la iglesia. Y el propósito por el cual escribe, a diferencia de hoy día, hoy día ponemos el propósito al inicio de un escrito, pero Mateo lo pone al final. Si puedes poner la siguiente. Este es el propósito del por qué fue escrito Mateo. ¿Sí? Por lo tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, de grupos étnicos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Este es el meollo del Evangelio de Mateo. Lo escribió para que se haga evangelismo, pero no un evangelismo de ir a conseguir conversos. ¿Sí? La instrucción es que se formen discípulos que puedan conocer las palabras de Jesús y las puedan obedecer. ¿Sí? Hay que bautizar a nuevos cristianos y enseñarles las palabras de Jesús. ¿Okay? Y este es el mejor libro que puede usar un nuevo cristiano, un nuevo converso, porque fue diseñado precisamente como eso. Mateo, yo creo que fue diseñado como un manual de discipulado. Fue escrito para enseñarnos cómo vivir ahora que somos cristianos. No se nos dijo que fuésemos a seguir conversos, sino que fuésemos a hacer discípulos. Todo comienza con una decisión. Una decisión es fácil. Toma minutos conseguir un converso, pero un discípulo, wow, eso toma mucho tiempo, años inclusive. ¿Sí? Porque tienes que enseñarle cómo vivir la vida cristiana. ¿Sí? Y se enseña con palabras y con acciones. Palabras y acciones. Por eso Mateo está escrito de la manera en que está escrita. ¿Sí? Entonces tu vida debe reflejar que eres discípulo porque sabes lo que Jesús dijo, o sea, conoces lo que enseñó y además haces lo que Jesús hizo. ¿Sí? Esta es otra razón por la cual es el primer libro del Nuevo Testamento, porque es el mejor libro para que un nuevo cristiano
comience a aprender el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio del reino. Ese es el tema central de todo el Evangelio de Mateo. Es un reino que ha llegado, es un reino que puedes accesar, es un reino en el cual puedes vivir. No tienes que morir para ir al cielo y ser parte del reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ahora está aquí. ¿Okay? Y con eso vamos a comenzar la siguiente semana. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Permite que podamos escuchar no lo que un hombre, una persona dice, sino lo que tu Espíritu nos está enseñando en este tiempo. Y ayúdanos a nosotros a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.